distintos países. Nicaragua. De Nicaragua también, bienvenida. Ay, qué bueno. También de México. De México, buenísimo. Vieron que siempre me quedo corta con los países, ¿no? Buenos Aires, Argentina. Qué bueno, Buenos Aires. Buenas tardes, aquí en Guatemala, un saludo, un abrazo para todos, con mucho cariño, y saludando por ahí también a quien es de Islas Canarias, el santo hermano Pedro, el santo de Guatemala, nació allá en Chasna, Vilaflor, Islas Canarias, así que muchos abrazos y bendiciones de aquí de la tierra de Guatemala, el santo hermano Pedro. Buenísimo. Hola Isabel Corpa, que ya te veo también. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te trata? Bien, feliz año para todos. Feliz año para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Qué estupenda respuesta qué capacidad de convocatoria la que has tenido, María Pilar. Gracias. Ya está con nosotros Ana María, está María Cristina, creo que ya estamos todos. Bueno, vamos a comenzar entonces este encuentro del día de hoy, dándole las bienvenidas a cada una y a cada uno de ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes en este nuevo encuentro Diálogo Zoom, que ya estamos acostumbrados a tenerlo los días lunes durante el curso de Sínodo y Sinodalidad, y que en este nuevo año 2021 comenzamos nuevamente este espacio donde compartimos experiencias desde la reflexión eclesial que estamos haciendo en este momento histórico de nuestra Iglesia. Y en este día vamos a conversar con la profesora Ana María Videgain, que ella nos va a compartir un artículo de este libro que ustedes están viendo aquí en pantalla, donde el libro está titulado La sinodalidad en la vida de la Iglesia, reflexiones para contribuir a la reforma eclesial. Este libro es fruto de un encuentro realizado en la ciudad de Puebla, donde allí varios expositores en ese trabajo de sinodalidad que venimos haciendo con el Grupo Iberoamericano de Teología. Es una experiencia muy enriquecedora, donde nos encontramos y donde vamos compartiendo los distintos temas referentes a la sinodalidad, a cómo hacer este proceso de reforma que nuestro Papa Francisco nos invita a realizar en este tiempo. Entonces, este libro, uno de los... bueno, dentro de la introducción ustedes allí van a encontrar que es el Grupo Iberoamericano de Teología, y durante, como dice allí en el título, 3 años habiéndose. Entonces, como fruto de este encuentro, se ha publicado este libro, ¿no? ¿Cuál es el índice, que es lo que vamos a ver ahora, de este libro? Para ubicarnos dónde se encuentra el texto que vamos a compartir. El índice de este libro, en este libro vamos a encontrar un prefacio donde, bueno, se habla de qué es el Grupo Iberoamericano de Teología, una introducción, la llamada de Francisco a reformar la Iglesia, por Rafael Luciani y por mi persona. Después continúa, disculpen que se me va la pantalla, con el primer punto, la reforma de la Iglesia en clave sinodal. Dentro de la reforma de la Iglesia en clave sinodal hay varios artículos, uno de Carlo María Galli, con el tema La figura sinodal de la Iglesia según la Comisión Teológica Internacional. El otro artículo de Rafael Luciani, Reforma, Conversión Pastoral y Sinodalidad, un nuevo modo eclesial de proceder. Otro sobre estándares contemporáneos de buena gobernanza, por Carlos Chickendans. También continuamos otra parte del libro titulada Las conferencias episcopales en una iglesia sinodal, donde se habla sobre la sinodalidad eclesial y la colegialidad episcopal, por Agenor Brillenti.
también hacia una conversión pastoral y misionera de la Iglesia, repensar la autoridad de las conferencias episcopales, por Gilles Routier, la relevancia eclesiológica de las conferencias episcopales en una iglesia sinodal, por Santiago Madrigal. Después otra parte del libro donde viene hablando de caminando desde América Latina, y de allí encontramos el artículo de Ana María Videgain, que es la que hoy nos va a conversar sobre el mismo, titulado Experiencias de sinodalidad en la Iglesia Latinoamericana. Pues tenemos otro artículo de sinodalidad con el pueblo por el padre Pedro Trigo, laicos y laicas en la práctica de la sinodalidad por Antonio José Almeida, Puebla, resistencia y colegialidad sinodal en América Latina por Alciriña Sousa, y la última parte del libro, experiencias locales. Allí encontramos dos experiencias, una desde la realizada en el Concilio Plenario de Venezuela, una buena experiencia sinodal por Monseñor Raúl Bior, la otra experiencia del Sínodo Panamazónico, Caminar Juntos en un Kairos Eclesial, por Mauricio López Oropesa, y la última parte, una iglesia toda ella ministerial, el Sínodo para la Amazonía y la reflexión sobre los ministerios, por Serena Nocetti, y la conclusión abierta, desafíos por la vivencia de una iglesia sinodal, por Consuelo Vélez. Este es el contenido del libro, que también está disponible en Amazon, si ustedes lo quieren adquirir. Y el día de hoy entonces está con nosotros Ana María Videgain, que es laica, nacida en Uruguay, es doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, ha sido profesora titular en las universidades de los Andes y Nacional y de Colombia, y profesora invitada en la Universidad de Notre Dame, Harvard, también de École des Hautes Études, no sé mucho francés, Estudios de Ciencias Sociales. Actualmente es profesora titular en Florida International University y es miembro del equipo teológico del CELA. Entonces, le damos la bienvenida a Ana María. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Gracias a todos los participantes por acudir a este encuentro. Y me gustaría compartir con ustedes, me da pantalla, compartir el PowerPoint para ayudar un poco al seguir la conversación. Entonces, el tema es, como ya se ha dicho, el tema que se discutió en Puebla, y después se elaboró este artículo. Como muchos de ustedes saben, y bueno, también lo dijo ya María del Pilar, yo soy historiadora, entonces la reflexión la hago desde la historia. Y en ese sentido tomé 3 experiencias de sinodalidad en la historia de la Iglesia latinoamericana, en momentos que me parecen han sido decisivos, han sido fundamentales y determinantes. Primero es la experiencia en el origen, es decir, en el nacimiento de la Iglesia latinoamericana, la experiencia sinodal en el origen, y lo que le va a dar una cierta originalidad a la Iglesia latinoamericana. Segundo, un segundo gran momento, que es la experiencia de sinodalidad durante el tema de la recepción del Concilio Vaticano II. Y es el momento de un gran cambio en la Iglesia latinoamericana, en la segunda mitad del siglo XX. Y voy a referirme en particular a un caso, aunque, como voy a explicar, hubo varios de estos sínodos en varias diócesis. Dependió un poco de las dinámicas, historias y particularidades de cada caso. Pero hay esa experiencia de sinodalidad ya presente en nuestra historia. Y por último, traigo, aunque me voy a recibir poco, pero de repente en la discusión pueden salir más preguntas, y además es posible que ustedes lo puedan leer en el libro, sobre el caso de un sínodo autoconvocado, como lo pusieron ellos, del laicado chileno.
y ahora les voy a explicar por las particularidades. Y creo que tiene importancia también porque es un sínodo que nace, justo yo creo que como decía, todos estos sínodos, y yo he visto que la experiencia, lo vería en la experiencia de sinodalidad de la Iglesia, es como la forma en que la Iglesia se congrega, se junta para pensar cómo caminar juntos ante situaciones nuevas. Es decir, no está para nada separado de los momentos históricos, no solamente de la historia de la Iglesia, sino de la historia en general. Que la medida de la experiencia cristiana se vive en la realidad. A Dios lo encontramos en la historia. En el primer caso, es decir, lo que se llama la experiencia sinodal en el origen y originalidad de la Iglesia latinoamericana. Me refiero a los concilios y sínodos latinoamericanos que se realizan en el siglo XVI, es decir, son los primeros concilios de Lima y el concilio de México, y una serie de sínodos que se producen para recibir el concilio de Trento, que se van a dar a mediados del siglo XVI. ¿Qué características tienen estos concilios? Estos concilios son convocados por los obispos, pues llaman a todos sus misioneros y a la clerecía de la época, y también convocan a los cristianos de la época y, digamos, por la mentalidad de esa época. Entonces van a participar miembros de los que están empezando a desarrollar la colonización, o sea, miembros de esas sociedades que intentan crearse, que han llegado al continente, estos españoles, los conquistadores, y va a tener esa característica, es decir, en cierta medida, porque es poco lo que en ese momento hacía parte de la Iglesia. Pero el centro de la reflexión, el gran desafío que se presenta, es cómo evangelizar a la población que vivía en esta parte del mundo. Sí, era necesario, y en ese sentido va a ser un esfuerzo que va a tener en el centro a los indígenas. Estos concilios son muy ricos, tienen mucha importancia para América Latina porque de alguna manera es la necesidad de entender cómo se llega a traer la buena nueva en una zona de frontera. Es decir, comparable con Enrique Dussel dice que son comparables con los primeros sínodos del cristianismo, con el concilio de Éfeso, por ejemplo, donde los cristianos se encuentran con nuevas culturas. Entonces, en ese sentido tuvo ese valor, y en ese primer momento hay una visión sobre lo que deben ser el trabajo misional que después, como vamos a ver, va a cambiar. Pero en su primer momento, entonces, la experiencia de la Iglesia se orientó en 3 ejes. La organización de la Iglesia, poner atención a la realidad sociocultural donde se iban a construir las nuevas comunidades eclesiales, y la conversión de las poblaciones y naciones locales. Pero, y con eso se buscaba crear lo que llamaba la iglesia indiana, le llamaron la iglesia de Toribio de Mogrovejo, y los grandes primeros evangelizadores pensaban en crear una iglesia indiana, donde los propios indígenas fueran el centro y participaran de esa nueva iglesia. Sin embargo, por otro lado, desde la perspectiva imperial, sobre todo cuando ya son conscientes frente a lo que están, a ese nuevo mundo que ellos creen que han descubierto, pero bueno, que habían llegado y que empieza todo el proceso de invasión, colonización,
Es decir, hay una junta, la Junta Magna de 1568, en que Felipe II va a orientar, va a hacer la gran línea para orientar y organizar el imperio, ¿no? Sobre todo, el tema es cómo controlar ese nuevo mundo, todos los territorios y las poblaciones. Y dentro de eso se le va a asignar un papel determinante a la Iglesia para tenerla bajo control como una entidad del Estado. Y a partir de esa va a ser la situación, porque la Iglesia bastante, no totalmente sujeta, eso está unido, bueno, con otras cosas. No quiero entrar mucho porque muchas de estas cosas ustedes la conocen, las condiciones de la Iglesia, en que la Iglesia va a vivir durante todo el periodo del Imperio Español. Había dos problemas que preocupaban desde la perspectiva imperial. Por un lado, la sublevación, y me perdonan porque no lo volví a corregir y veo que hay varios errores en la sublevación y encono de los encomenderos ante la acción protectora de algunos clérigos. Sublevación es con B pequeña. Sí, sí. No, pero además ya me comí unas cuantas letras en el otro. Sublevación. Es decir, había mucho malestar dentro de los encomenderos por la protección que ejercían los clérigos ante los misioneros frente al trabajo y frente a la forma como se llevaban adelante las encomiendas. Por otro lado, otra preocupación que asistía al rey era la pretensión que tenía el Papa de enviar un nuncio para conocer en realidad esta nueva realidad misional. Es decir, es como que hoy llegáramos a la luna y se planteara la necesidad de establecer una nueva comunicación. Entonces era totalmente algo que era impensable. Y entonces la idea era tener una presencia. Esto va a dar después origen a la propaganda fide, pero que recién surge en el comienzo del siglo XVII, donde la Iglesia va a intentar tomar un poco más de control. Pero en realidad el interés mayor de esta reunión era unir el proceso imperial con colonización. Es decir, los primeros misioneros no tenían para nada la idea de hispanizar al indígena. La idea de colonización va a surgir justamente por esta unificación del proceso imperial con el proceso de formación, de evangelización con la colonización. Ahí también me equivoqué, perdone. El proceso de evangelización con la colonización. Entonces, lo que me parece así que es lamentable, es decir, ahí un poco se acaba esa experiencia de sinodalidad, la doy como un poco terminada, en la medida en que, si bien al comienzo se intenta crear una iglesia indiana, una iglesia con características particulares, sin embargo lo que se va a imponer después va a ser la cristiandad. El segundo momento importante, que me parece que en la iglesia latinoamericana, segundo momento porque es además un momento en que la iglesia latinoamericana va a buscar tener su propia personalidad y su propia autonomía, es la recepción del Segundo Concilio Vaticano II. Es decir, muchos de ustedes, de los que están participando, conocieron ese momento de la recepción inmediata del concilio. Por otra parte, también me parece que es significativo señalar lo que estaba pasando en América Latina antes, es decir, momentos, los antecedentes previos al concilio. Por un lado, se había dado el proceso de la pastoral de conjunto, es decir, varios obispos en América Latina habían invitado a un sociólogo, un sacerdote sociólogo, Monseñor Bular, quien con la base de estudios sociales de la vida, de la realidad social en general, pero sobre todo también sociológicos de la propia Iglesia, intentaron una serie de cambios en la vida de la Iglesia y crear justamente esa pastoral de conjunto en el que se articulaba mucho más
buscando una iglesia más participativa. Entonces, esto fue previo al concilio. Después, sí, habría mucho para hablar sobre esa experiencia de bular en muchas diócesis en toda América Latina, distintos países, no en todas las diócesis, sino en aquellas que los obispos llamaron. Pero eso fue un antecedente, yo diría, para el concilio. El otro tema era en ese momento de mayor organización de los movimientos laicales especializados, o sea, tanto de los que llamamos la JOC, la GEC, la JAC, los de los jóvenes, pero también era el desarrollo de los movimientos de los docentes, de las organizaciones familiares, de toda la serie de movimientos que funcionaban en la Iglesia para el periodo de los movimientos laicales para esa época, que tenían por la particularidad de estar muy articulados con la vida eclesial, pero sobre todo yo creo que hay dos cosas que van a ser importantes para después. Una es la organización en pequeñas comunidades, los movimientos funcionaban en pequeñas comunidades, y la otra cosa era que usaban el método de revisión de vida, ver, juzgar, actuar. Es decir, experiencias que luego van a ser retomadas y muy claramente en Medellín. La creación, por otro lado, el otro tema importante era la creación del CELAM desde el 55, o sea, entre el 55 y el inicio de los 60, de cuando 62 al 65, que va a ser el concilio, tenían su manera de trabajo en comisiones y con puestas en común, lo cual ya había dado una experiencia de colegialidad episcopal, que va a estar, digamos, en esa. La otra cosa fue que en ese periodo había una búsqueda muy grande de participación protagónica del laicado, dándole mucha base. Y esto creo que provoca esa apertura hacia esa mirada sobre la sinodalidad. El tema me parece aquí crucial, y ahí lo que va a hacer la diferencia, es el tema de la consideración de la Iglesia como pueblo de Dios. O sea, no hubo muchos obispos, o algunos, en algunos países muchos, en otros menos, pero de desprenderse de la idea como societas inequalitas, es decir, por tanto, tuvieron dificultad en aceptar la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, tenían la idea de un laicado sumiso, un laicado no solamente sumiso, sino un laicado que no propusiera nada y un laicado que simplemente siguiera las orientaciones episcopales. Y entonces eso hace que en muchas diócesis y aún en países enteros no logra una recepción del concilio, digamos, yo diría tranquila, por decirlo de alguna manera. Se producen muchos conflictos, particularmente entre clero y episcopado. Recordarán la cantidad de movimientos de los sacerdotes, la cantidad de contradicciones que hay, y eso provocó la salida de la recepción del concilio, y las dificultades para la recepción del concilio provocó la salida de muchos sacerdotes, religiosos y la marginalización también del propio laicado, de sectores del laicado. Pero en otras diócesis la recepción permitió un crecimiento de la Iglesia, y ahí es donde se van a producir muchos sínodos. Yo en el libro hablo del caso particular de Montevideo, pero por ejemplo fue muy importante lo que sucedió en Chile. En Chile prácticamente, es decir, tanto Larraín como después Silva Enríquez propusieron la realización de muchos sínodos, y se realizaron sínodos desde el norte hasta el sur de Chile. Y bueno, en el libro yo los enumero para los que les interesa. Una de las, con relación al sínodo de Montevideo, es lo siguiente: en ese momento, o sea, no solamente Uruguay, pero en el conjunto de América Latina, estábamos con una crisis socioeconómica profunda, articulada con una crisis política, una crisis de representatividad muy grande,
crisis que en muchos casos van a terminar después con las dictaduras militares, o sea, de la mayoría de los países del Cono Sur en los 70 y después la guerra en Centroamérica. Ahora, en el caso de Uruguay, bueno, se estaba en ese inicio muy claro de crisis económica, cambio de sistema político, de un sistema de tipo colegiado a un sistema presidencial. Y eso coincide también con la llegada de un nuevo obispo, que buscó profundizar en el ejercicio de sinodalidad en la diócesis, que venía además de otras experiencias, y la otra cosa era que había ya en la diócesis una serie de movimientos laicales bastante organizados. Entonces va a contar con un equipo de laicos y sacerdotes formados en la revisión de vida y en la organización comunitaria. Entonces, en el año 68, o sea, que es justo en el inmediato posconcilio, se lanzaron un proceso de reflexión colectiva con base en pequeños grupos de reflexión y empezaron hablando sobre la situación del país. El primer momento fue una reflexión sobre lo que estaba sucediendo en el país. Se trataban de grupos pequeños, o sea, lo que yo llamo la sinodalidad en funcionamiento, entre 10 y 15 personas, en los que participaban conjuntamente los laicos, las religiosas, los sacerdotes seculares y regulares, según lo que hubiera. Se reunían en reuniones semanales y analizaban diversos aspectos de esa realidad, usando el método de la acción católica especializada. Sí, entonces estaba diciendo que se formaron grupos de reflexión que iban a discutir sobre la realidad que estaba viviendo el país, en todos los movimientos, en las parroquias, en todas las parroquias, en los institutos eclesiales, en las congregaciones, según tuvieran sus los grupos con los cuales trabajaban. Y la idea era formar bases en pequeños grupos de reflexión sobre la situación del país. Entonces se hizo por etapas. O sea, esa era la primera etapa, y esa era el juzgar, o sea, cuál era la realidad del país, del cual se estaba trabajando. Entonces el propio Partel, y además, y ahí también yo creo que es importante destacar que la figura del obispo para nada desaparece en la sinodalidad, sino es decir, yo creo que hay mucha explicación que se han hecho de parte de los teólogos, pero lo que es interesante es mirarlo cómo funcionó históricamente. Este es un caso de que históricamente, no solamente teóricamente, sino prácticamente qué pasaba. Entonces, él iba dando elementos bíblicos que ayudaban y teológicos por medio de audiciones radiales y haciendo mucha referencia a Gabriel Tespes, que se repartió, pues justamente había salido en esa época, y se repartió entre los grupos para fortalecer el discernimiento. Y lo mismo esto coincide también con Medellín. Entonces, todo esto va produciendo un análisis de la realidad profundizada, pero además ya empezando a tratar de entenderla y mirarla con ojos desde la perspectiva religiosa, digamos, desde la perspectiva cristiana sobre todo, y de los desafíos que plantea para alguien ser cristiano y vivir una realidad concreta. Y en ese se formaron, estoy hablando solo de la diócesis de Montevideo, se formaron más de 700 grupos. En el caso de Uruguay, hubo otra experiencia similar en la diócesis de Salto, pero en otras zonas no. Por eso es que decía que hubo diferencias en cómo se recibió y cómo se vivió esta recepción del concilio. Pero además de reunirse en grupos, se realizaban asambleas, las asambleas eclesiales, que en la primera asamblea se reunieron más de 500 personas delegadas de los grupos, en la asamblea diocesana, y se realizó la síntesis de ese primer año, que comportó 3 documentos: la visión del país,
una reflexión desde la fe de lo que se estaba viviendo en el país y unas líneas prioritarias de acción para los cristianos en Montevideo. Y para el siguiente año, en el año 69, se enfocó sobre la realidad de la Iglesia y la búsqueda de una nueva experiencia espiritual. Si los objetivos para los grupos eran que dieran cuenta de la iglesia que querían ser, qué modelo de iglesia querían ser, pero sobre todo también que estas comunidades de base fueran espacios de formación y todos adquirieran la experiencia de la metodología, provocando una espiritualidad profundamente encarnada y se convirtieran en verdaderas comunidades de fe, células eclesiales que continuaron funcionando con el nuevo impulso que vino a darle los documentos emanados de Medellín del 68, que como recordarán, en los consejos pastorales justamente se plantea la necesidad de formar comunidades, de crear las comunidades eclesiales de base y de trabajar con la revisión de vida. Y era un poco la experiencia que ya venía viviendo Montevideo. Entonces, para fortalecerlas, animarlas y crear nuevas comunidades, se realizaban seminarios, cursos, los fines de semana y se elaboraban muchos materiales de apoyo. Además, digamos, se usaban todos los medios que para esa época eran posibles. Y en ese sentido, muchas parroquias y movimientos se reestructuraron a raíz de este proceso. Ahora, es decir, Pablo Davesí es uno de los, pues él era un sacerdote en esa época, pero que es uno de los que lo ha estudiado junto con Pablo Bonavía. La participación de todos, o de los más posibles, fue definida como esencial, porque el discernimiento precisa ser comunitario para manifestar toda la riqueza del sensus fidei del pueblo de Dios. La experiencia sinodal de 1968 y 69 así lo muestra. Yo creo que si la presencia del laicado fue decisiva, no menos importante fue del pastor y del clero que acompañó el proceso con completa apertura y con plena conciencia de que la cabeza escuchaba e intervenía a la vez. Un poco ahí recuerdo lo que decía el mártir Angelelli, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. O sea, la necesidad de que el obispo esté totalmente abierto. Y el proceso fue facilitado por la existencia de una serie de instancias como eran los consejos parroquiales, los zonales, diocesanos, y los encuentros de sacerdotes de ambos cleros, regulares y seculares, y con las religiosas y religiosos que permitían que las ideas nacidas en la base circularan por todo el cuerpo eclesial y viceversa. Si era una metodología circular, donde se trataba de que hubiera no solamente un consenso, sino que hubiera una plena discusión de ideas y una maduración de lo que se había recibido del concilio y de lo que se estaba viviendo en el país y cómo la experiencia cristiana se debía realmente dar testimonio en una realidad tan conflictiva como la de esos años del Uruguay. Entonces, por otro lado, lo que hablaba yo de el papel del pastor, es decir, la docencia de Monseñor Partelli en sus homilías y su acompañamiento cercano junto con la escucha atenta a la voz de los feligreses, pero sobre todo la visión que él tenía tanto sobre el proceso como sobre la importancia de las pequeñas comunidades. Y aquí algunas de las cosas que él decía. La pastoral que estamos realizando todos juntos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, tiende a eso, a infundir y despertar una fe viva que anime el quehacer de cada día de cada uno. Una despierta conciencia de sus responsabilidades ante Dios y ante los hombres. La insistencia en la creación de grupos parroquiales en la línea que venimos hablando ha sido una clara opción diocesana, para que los cristianos sientan que realizan su vida en la iglesia en la medida que son capaces de encontrarse con otros cristianos
en un pequeño grupo que permite el descubrimiento del amor fraternal y las formas concretas del compromiso de cada uno en su acción diaria. Pensamos que el futuro de la Iglesia y su servicio al mundo en una sociedad secularizada dependerá mucho más de lo que logremos de estos grupos, que esperamos lleguen a ser verdaderas comunidades de base. Pues, y creo que parte de lo que decía es totalmente coherente con lo que se está discutiendo y proponiendo. Y ahora, lo que decía es, de todas maneras, es evidente que llegaron a ser más o menos unas 10.000 personas que participaban de este proceso. Y para cualquier sistema político, tener 10.000 personas pensando en una ciudad, pensando sobre la realidad, es preocupante. Pero si se trata de un sistema dictatorial y autoritario, es mucho más preocupante, o en ciernes de convertirse en dictadura. Entonces, en un periodo de crisis aguda del modelo liberal y las búsquedas de nuevas sendas para crear una sociedad justa y equitativa, la propuesta de la Iglesia montevideana impresionó a la Iglesia uruguaya, a la sociedad uruguaya, que desesperadamente buscaba un nuevo rumbo. Vieron cómo la Iglesia se reconstruía desde abajo de manera amplia en vista de insertarse de una manera nueva en la sociedad, y daba cuenta de cómo el Evangelio de Jesús seguía siendo referencia a una sociedad secularizada y en crisis como la uruguaya. Sí, creo que también esto es importante, es decir, la iglesia uruguaya siempre ha sido una iglesia marginal, nunca fue una iglesia rica, nunca fue una iglesia que tuvo tierra, ni tuvo la presencia que tuvo en todo el resto de América Latina. En ese sentido, la iglesia uruguaya ha sido un poco distinta, tuvo, pues, por razones históricas. Uruguay recién es, no Uruguay, sino, digamos, la colonia de lo que va a ser el Uruguay, la colonia de lo que llamó la banda oriental, dentro de del virreinato de Buenos Aires, era... recién en el siglo XVIII se funda Montevideo, en 1726. Entonces este es un periodo histórico muy distinto en el que se da todo el proceso de colonización del resto de América Latina. En ese momento el Estado va a tomar mucho más control sobre todo, y entonces las formas como los papeles que se le habían adjudicado a la Iglesia en el periodo anterior, por ejemplo, otorgándoles tierras para que se ocuparan de muchas de las obras sociales, esto ya no va a suceder. Va a haber otra forma de organización y todavía el control sobre la Iglesia va a ser mucho mayor. Entonces eso ya, del hecho de surgir en el siglo XVIII, ya le va a dar, bajo el mundo de la Ilustración naciente, le va a dar un cariz distinto a la Iglesia y a la sociedad uruguaya. Y esto también es importante porque además Uruguay en el siglo XX había sufrido un proceso de secularización, de laicización muy fuerte, más que de secularización, yo diría una imposición de la laicidad muy particular a comienzos del siglo, que había tenido como resultado una marginalización bastante grande de la Iglesia. Entonces, a partir de esta experiencia, muchos que no veían en la Iglesia que podría surgir ningún atisbo de luz para la situación tan caótica que se vivía en los años finales de los 60, la experiencia que se estaba dando en la Iglesia llamó mucho la atención. Fue también un periodo de mucho diálogo con otras iglesias, sobre todo con las iglesias protestantes, históricas, y ya hubo mucho trabajo ecuménico. Es el momento, por ejemplo, que nace Cristianismo y Sociedad,
Y por otro lado, al lado de ese grupo, es decir, y grandes y revistas que van a marcar mucho el pensamiento tanto del sector protestante como del sector católico, es decir, con grupos intelectuales fuertes, pero además trabajando de manera comunitaria y de manera ecuménica, con mucho contacto. El grupo, me refiero en concreto al grupo de Víspera y al grupo de Cristianismo y Sociedad. Pero la dictadura cívico-militar uruguaya, que teóricamente surge en el 73, pero ya desde el 68 se establecen una serie de medidas de tipo autoritario, no vio con buenos ojos esta reforma de la Iglesia y por eso fue muy represaliada y perseguida. De acuerdo con Amnistía Internacional, la dictadura uruguaya fue la que más gente torturó y encarceló en proporción a su población. Y un alto número de laicos y laicas, al igual que sacerdotes y religiosos, fueron condenados a largos años de prisión o al exilio. Sin embargo, la fe se mantuvo y fue una fuerza tanto para los católicos y cristianos de otras denominaciones como para otras religiones. Y fue la fuente de la resiliencia y la resistencia al autoritarismo, como lo atestigua Fe en la Resistencia, un video que hace poco realizaron en Uruguay, grupos cristianos. Lamentablemente, esta fuerte y hermosa experiencia muchas veces no fue acompañada ni comprendida por algunos miembros de la propia Iglesia en el país y sobre todo en el exterior. Pero lo más importante que quiero destacar es el clima de comunión que se creó en los grupos de reflexión, que daba una gran fuerza espiritual y un gran sentido de pertenencia y amor a la Iglesia, que marcó por siempre a quienes participamos de esa genuina, profunda y hermosa experiencia de sinodalidad. Y la otra experiencia que quiero compartir es la del sínodo autoconvocado del laicado chileno. Fue una experiencia muy particular que se dio muy recientemente, entre el 5 y el 6 de enero del 19. No sé si hay gente que quizás que están participando, que participaron y después podemos compartir más. O sea, yo hago un relato bastante largo porque ocasionalmente estaba o providencialmente, como quieran ustedes, estaba en Santiago en esos días y me invitaron a participar y tuve la ocasión de presenciar esa experiencia muy particular. Evidentemente, es decir, ellos le llamaron sínodo autoconvocado del laicado chileno porque normalmente los sínodos deben ser convocados teóricamente por los obispos, pero le pusieron por eso mismo autoconvocado. Y pienso que lo que es importante de lo que dicen ahí es un poco tomarle la temperatura a lo que los laicos estaban mirando. ¿Sí? Como dije antes, en el laicado chileno tuvieron una experiencia organizativa y de participación comunitaria muy grande en la Iglesia. Y habían tenido, digamos, una vivencia de sinodalidad. Mencioné que se habían creado muchos sínodos, pero además los movimientos habían sido muy fuertes. Por ejemplo, la Juventud Agraria Católica chilena fue posiblemente la mejor desarrollada y más importante del mundo, ¿no? En la época bajo Monseñor Larraín. Entonces esa experiencia de sinodalidad como que tenía una fuerza. El laicado chileno recibió en los 60, 70, esa fuerza, y esa se va a manifestar, yo creo, ahora, ante la crisis tan terrible que vivió, ¿se acuerdan de Chile? Sobre todo en momentos con todo el problema, cuando la visita del Papa, y acuérdense todos los problemas que hubo con la visita, justamente por la crisis que está viviendo la Iglesia chilena, y que se va a evidenciar además. Entonces, el laicado decidió, ya que no pasaba nada. Es decir, ellos sentían que pasaba el tiempo y como ellos mismos decían, decidió ponerse en marcha para romper el círculo de indolencia, de encubrimientos y falta de espíritu crítico, pero sobre todo para buscar soluciones para un país católico asolado por el abuso sexual,
de conciencia y de poder. Y fue una experiencia inédita que muestra la fe adulta de sectores del laicado chileno que, formados en el inmediato concilio con un profundo amor y responsabilidad sobre la vida de la Iglesia, resolvieron autoconvocar a todos los miembros de la Iglesia en una asamblea sinodal. Sí, evidentemente participaron gente de los movimientos más diversos, me llamó a mí mucho la atención, desde movimientos que van a tener más fuerza, es decir, como ustedes saben, durante los movimientos de acción católica especializada, que son un poco los que dan esa base más de la reflexión de vida y organización comunitaria, más fuerte en los periodos del 50, 60 y inicios del 70. Después viene un periodo de, digamos, de alguna manera desestimular estos movimientos y más bien estimular otras experiencias religiosas que fueron en otra línea, pero estos movimientos como que lograron, estas comunidades, algunas de ellas se mantuvieron desde entonces en muchas parroquias y lograron de alguna manera convocar desde el norte de Chile hasta el sur, desde Antofagasta hasta Osorno, gente de todos lados. Es decir, me impresionó la variedad de miembros. Participaron muchos laicos, o sea, la mayoría eran laicos, pero también había muchas religiosas, varios sacerdotes, no sabría decir cuántos fue el número de sacerdotes, que hicieron parte de esta experiencia. Y es una experiencia que se ha mantenido trabajando en red. Creo que cada vez con mayor relación con el episcopado ha habido un cambio en el episcopado bastante importante en Chile, y de alguna manera toda esa experiencia se puede seguir en un periódico digital que ellos crearon para ahí, el del Sínodo del Laicado como producto de eso, que se llama Kairos News, donde no solamente dan información sobre lo que está pasando en Chile, sino en general, es decir, con mucho acompañamiento de la experiencia religiosas. Entonces esta es más, es decir, sería la tercera experiencia. Yo menciono mucho más cosas en el libro, pero me parece que no. Ahora después podemos conversar sobre ello, si quieren algunas preguntas. Y en conclusión, yo que decir de todo esto, yo que concluiría. Primero, que la sinodalidad es esencial para afrontar nuevas realidades y encontrar caminos juntos de hacer vida la experiencia eclesial. La sinodalidad solo es posible si se acepta y vive la experiencia de iglesia como pueblo de Dios. Si no se vive la experiencia, si no se aceptan a los laicos en igualdad de condiciones, no hay sinodalidad. O sea, sinodalidad entre los curas y los obispos me parece que no tiene ninguna importancia. Hoy no vale la pena. Lo siento mucho, pero puedo ser un poco dura, pero así es. Las comunidades eclesiales son las que viven la sinodalidad. Es decir, desde ahí se empieza, desde la pequeña comunidad de base, me parece que es donde se da la experiencia de sinodalidad y se va formando para crear esa experiencia de sinodalidad en la iglesia. Pero sobre todo me parece que es muy importante tomar en consideración que son comunidades de hombres y de mujeres que viven una experiencia religiosa profunda, no en los espacios sagrados, sino en la realidad histórica, donde realmente se comprometen, donde han dado testimonios del mandamiento del amor propuesto por Jesús, que eso es posible y que vale la pena ser vivido. Y gracias. Ahora, no sé. Muchas gracias, Ana María, por este espacio. Realmente creo que ha sido muy enriquecedor porque justamente nosotros estamos compartiendo desde el curso de sinodalidad todas las experiencias de sinodalidad, y la base histórica es muy importante porque nosotros no partimos de una iglesia desde cero, partimos de una historia donde el Espíritu Santo nos viene iluminando y nos viene guiando a todos. Entonces, el conocer la historia, el conocer nuestra tradición, el saber
por dónde se ha transitado con sus aciertos y con sus errores, también nos dan las bases para continuar caminando. Entonces, el hecho de haber podido también llevarnos al inicio de la evangelización, al propósito que había al inicio también en la formación de la Iglesia, con todas las luces y las sombras del proceso de evangelización, también nos dan esas bases de que el Espíritu está con nosotros, ¿no? Y yo creo que este espacio podemos abrirlo ahora a algunas preguntas, y la gente que quiera participar directamente puede levantar su mano, o así también podemos hacer un diálogo abierto, y al final María Cristina nos va a decir algo, pero para justamente continuar dialogando sobre este proceso histórico, es bueno que conversemos directamente, o sea, que nos quedemos con lo que tú has contado y has expresado, para que continúe el diálogo. Entonces vamos a darle la palabra a Pablo Magaña. ¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí de México. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo. Primero, pues agradecer por lo compartido. Definitivamente creo que es para mucho fruto para el trabajo pastoral. Yo tengo una pregunta que es más, o que surge de una inquietud. ¿Cómo poder trabajar o cómo poder seguir impulsando la sinodalidad como fermento, pues, entre laicos, ¿verdad? Ya hemos hablado, sobre todo en el curso de sínodos y sinodalidad, que el clericalismo, pues, es una gran barrera que hay que deconstruir. Y este clericalismo, al menos en mi diócesis, sobre todo en mi comunidad, permea también en el laicado, ¿verdad? Laicos clericalistas. ¿Cómo poder seguir impulsando, ¿verdad? Entre laicos, para derribar esa barrera del clericalismo en los mismos laicos, ¿verdad? Gracias. Okay. Muchas gracias. Vamos a escuchar a las 3 personas que tienen levantada la mano, y después les damos la palabra a Ana María para que conteste. Sigue Hugo Otto. Sí, voy. Buenas tardes, profesora. La pregunta que sería desde Guatemala, que nos hablara algo del aporte, porque en esa época surge la teología de la liberación, en 1973 más o menos, y creo que la Iglesia de Uruguay dio un aporte también tremendo, y no sé, como complemento, resaltar la parte histórica que significó para nosotros, por ejemplo, la participación de la Iglesia de Centroamérica en movimientos de compromiso de Guatemala, por ejemplo, en El Salvador, de sinodalidad, en donde se vio involucrado la vivencia de Iglesia como pueblo de Dios. ¿Y qué sabe ella? También sería otra preguntita sobre el informe de Santa Fe, ¿verdad? Que Henry Kissinger en un momento planteó de que con la Iglesia Católica no se podía ya contar en América Latina, y que yo creo que desde Guatemala lo padecimos bastante, porque hubo una política, sobre todo en los años 80 y 90, de división de la misma Iglesia a través de movimientos neopentecostales y iglesias evangélicas de corte pentecostal. Ok, muchas gracias, Otto. Tiene la palabra Federico Salmerón. Muchas gracias. Primero agradecer por este hermoso encuentro. Bueno, primero remarcar de que a veces cuánta necesidad tenemos de crear una vida cristiana adulta, ¿no? Donde no estemos dependiendo también de la jerarquía o del clero para lo que vaya surgiendo desde la fuerza del espíritu y de las comunidades, ¿no? A veces, personalmente siento que podemos caer en el riesgo de usar a las personas en actividades estratégico-funcionales, ¿no? Y bueno, cómo también dar estos pasos en profundización de nuestra fe, ¿no? En profundización de nuestra identidad como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, ¿no? Bueno, eso
pensando también desde algo de lo que escribí, ¿no? Desde las bases, cómo hacer crecer esta conciencia desde lo que cada uno puede aportar para que se crezca como adultos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Federico. Ana María, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a los tres por las preguntas, bien importantes. Creo que la pregunta primera y la tercera se unen en el sentido de qué hacer para fortalecer la experiencia laical. Y me parece que pues, no solamente yo diría la experiencia histórica de nuestra iglesia, pero es que es la experiencia reciente política de los Estados Unidos. La clave es formar comunidad. La clave es educar a la gente, educar en el caso nuestro religiosamente. Formar los cursos de formación como este mismo, parece que con una utilidad enorme, pero sobre todo formar comunidad y que la gente aprenda a vivir y a hacer revisión de vida juntos. La revisión de vida me parece a mí que ayuda enormemente a los grupos, a las comunidades, a poder entender, primero, hacer el esfuerzo de comprender los problemas y las cosas que son más vitales y en el momento que están viviendo. Y entonces hacer vida esa experiencia religiosa. ¿Qué me dice el Evangelio en esta experiencia religiosa? ¿Qué debo hacer? El mensaje evangélico, ¿qué fuerza me da? Yo creo que la formación de comunidades, tenemos que volver a formar comunidades, a organizar a los grupos, reconocer que a veces la parroquia puede ser un vínculo, pero yo creo que es necesario también dar espacio a la formación de grupos identitarios que se reúnen, no sé, es más fácil que profesionales de una misma, que tengan en una misma dificultad, por ejemplo, no sé, se me ocurre la gente que hace medicina, los dramas que se han presentado ahora, los problemas éticos que se presentan, o un grupo de abogados y los problemas que tienen. Es más fácil, pienso yo, a veces dar espacio para que se haya por especializaciones, el grupo, no sé, hay tanta diversidad en el mundo, pero me parece que a veces seguir atados al tema de la experiencia territorial no nos ayuda. Personalmente creo, o en esa misma experiencia puede ser una forma de articulación, pero no es tan fácil para que la gente comparta su experiencia de vida, porque normalmente una cosa uno puede, ustedes saben que en las ciudades hoy los barrios son a veces casi que dormitorios, no son espacios de vida. La vida muchas veces va por otro lado. Entonces es justamente crear comunidades ahí donde la vida se juega. Donde se juega la vida de la gente es donde tenemos que dar testimonio. Y me parece que es donde hay que organizar la gente y mirar los problemas para que la gente ahí vea cómo expresar su experiencia de vida y entonces a formarlos de acuerdo con las necesidades y estar ya en los espacios en que nos movemos, como el caso de las universidades, estar atentos a esas necesidades para poder responder a ellas. Y en ese sentido, en la medida en que formemos a la gente, que la gente esté más formada, es que podamos empezar a quebrar el clericalismo. Obviamente el clericalismo tiene una serie de dificultades que van más allá, es decir, que van más allá de lo que podemos hacer desde el laicado, pero como decía la primera persona, o sea, el hecho de que los propios laicos seamos clericales, ya esa es una dificultad. Y una forma de romper esa mentalidad clerical es ponerles tareas, de no dejarlos pasivos, es obligarles a que ellos mismos tomen las iniciativas. Entonces, formar la comunidad me parece fundamental. Y con relación a lo que planteaba Hugo Otto, es absolutamente cierto lo que él dice, es decir, es justamente de estas experiencias que sale la teología de la liberación. El primer libro de Gustavo Gutiérrez es claro,
Él comienza diciendo, esta es la experiencia de hombres y mujeres, empieza así, y recoge la experiencia de estos movimientos, justamente. Y lo mismo es los trabajos de Juan Luis II sobre el laicado. Justamente, y la gran preocupación de Juan Luis fue hasta el final de sus días, la formación del laicado. Y creo que también ellos habían creado, los jesuitas, particularmente el grupo de Juan Luis II, una serie de grupos de reflexión, que van a ser muy importantes, grupos de reflexión o grupos de una serie de cursos de formación del laicado. Y creo que eso va a hacer que esos grupos estuvieran muy formados cuando se da este proceso. Y puedan llevarlo adelante. Y evidentemente sí, justamente estos movimientos, todos estos movimientos que se forman en los años 70 están, como digo, sí, se nutren y se nutren de la teología de la liberación. Sí. Y a su vez hacen parte también, yo creo que hace falta mucho más análisis histórico de este periodo. Es decir, el periodo que va justamente después, desde los años 50 ahora, creo que necesitamos recuperar mucho más esa historia de la Iglesia, ahí también con muchas luces y muchas sombras, y muchas dificultades. Pero como decía María del Pilar, porque justamente también de las experiencias tanto positivas como negativas tenemos que aprender. Y en ese sentido creo que lo que decía Otto es cierto, es decir, es la vivencia de estos grupos, de estas comunidades fue fundamental, tanto en el sur, en Brasil, como fue también en el caso, por favor, si no, perdonen, que tengo aquí a mi nieto muerto de risa con otra cosa. No te preocupes, que también es parte de la realidad de una señora que es abuela, que es madre, que es profesora, o sea, es parte de esa experiencia también, así que continúa. Lo que decía que la reflexión que hacía Otto es real, es decir, es la vivencia de Iglesia que se da tanto en el sur como en Centroamérica y en México, es decir, en todo lo que es nuestra América Latina y el Caribe. Esto va a crear una serie de preocupaciones, y esa preocupación que él señalaba en el caso de Kissinger, es decir, de hecho, desde ya mucho antes, uno de los presidentes de Estados Unidos, no me acuerdo si fue Adams, que dijo que mientras América Latina fuera católica, nunca será nuestra. Y ahí hay un problema sí muy serio, y que hoy es un problema fundamental y que creo que tenemos que enfrentar. Y no es un problema de confrontación. O sea, a mí me parece que la gente trate de vivir y que busque, porque eventualmente nuestra experiencia de iglesia no ha sido lo suficientemente, ¿qué diría? ¿Cuál sería la palabra? No satisface, vamos a decir, a mucha gente. Eso ha llevado a que también busquen otras experiencias religiosas. Y eso no me parece que es condenable, eso no me parece que es el problema. El problema que me parece complicado es cuando las experiencias religiosas son utilizadas por fines políticos. Y hay es decir, desde periodos, y hay algunos estudios ya bastante importantes sobre cómo las iglesias evangélicas, los evangélicos en los Estados Unidos fueron movilizados en los años por la nueva derecha de los Estados Unidos, orientada, es decir, con un fin político. Y lo que exacerbaron, el primero fue el tema de la escuela. Por eso las escuelas públicas se han creado toda esta cosa de las escuelas charter, por el tema de después del tema de los derechos humanos, de los derechos civiles, la lucha de los derechos civiles y la integración racial que se exigió en las escuelas públicas. Entonces, mucha gente no quiso seguir mandando, por racistas, no quiso seguir mandando a sus hijos a las escuelas públicas. Entonces, las escuelas públicas empezaron a perder fuerza en los Estados Unidos para que se crearan, darle más apoyo a escuelas privadas
escuelas privadas, muchas veces religiosas, otras veces no, pero escuelas religiosas para los blancos. Y esto fue el comienzo de la participación de los evangélicos en la política. Y de ahí lo siguieron moviendo. Y después en los 80 aparece el problema, hacen todo el tema del problema del aborto. Yo no digo que el problema del aborto no es importante. Lo que yo digo es que está mal planteado y utilizado políticamente. Ajá. Ahí parece que no quiere que yo siga hablando. Otra persona que quiere hablar y algunas preguntas. No, pero termino. Y termino de responder. Sí, sí. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de ahí, y como lo dijo Otto, sí se crea, sí, en los acuerdos de Santa Fe, desde entonces empieza a haber una movilización muy fuerte sobre América Latina de fortalecer estos movimientos, y se da todo ese crecimiento de estos movimientos. Ahora, desgraciadamente, no solo son grupos evangélicos, sino que se va a incrustar también en sectores del catolicismo. Sector del catolicismo que hoy está aquí en los Estados Unidos muy dividido, muy en contra de Francisco, porque justamente Francisco es el que propone esta otra propuesta de sinodalidad. Entonces, y además son grupos que políticamente han tenido mucho peso, no solamente en Guatemala, sino en el resto del continente. Han dado vuelta a varias elecciones. O sea, la elección de Bolsonaro, igual que pasó aquí con Trump, ¿no? Tiene mucho que ver con estos movimientos. Entonces me parece que los laicos tienen que ser absolutamente conscientes de dónde están, de cómo se juegan los hilos políticos, de cómo están los hilos económicos, la realidad económica, social, los grandes desafíos, dónde están. Es ahí donde nosotros tenemos que dar testimonio. Muchas gracias, Ana María. Y vamos a también invitarlos que lean en el chat todas las intervenciones de los compañeros. Y me ha pedido la palabra Augusto Fuentes, que es de Chile. ¿Tiene la palabra Augusto? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Justamente yo soy de Chile, por lo que mencionó Ana María, a lo mejor nos vimos en la apertura de nuestro camino sinodal como laicos. Y yo quería contarle, voy a tratar de hacerlo muy, muy breve, que nosotros partimos a raíz de los abusos sexuales que han sido muy, muy, muy extendidos y muy, muy fuertes acá en Chile. Pero al poco andar nos dimos cuenta que había un problema de una crisis mucho más profunda en la iglesia chilena, que era una crisis estructural que probablemente está en gran parte del mundo. Y a raíz de eso nos decidimos movilizarnos y autoconvocarnos como laicos, cosa que creo que no se ha hecho nunca, y nos autoconvocamos en un camino sinodal. Y como decía Ana María, en enero del 2019 y también en enero del 2020 hemos hecho 2 asambleas sinodales. Y en la primera asamblea vimos que el gran problema era que la jerarquía en cierta medida había dejado que Jesús estuviera al centro de la iglesia y se había puesto a la iglesia en sí misma como al centro de lo que debiera ser nuestro camino con Cristo. Y lo segundo, que eso llevaba a un fuerte clericalismo, y eso permitía los abusos, pero también había una falta, una conciencia crítica en los laicos, que es justamente lo que decían, que uno de los problemas más fuertes es que los mismos laicos somos clericalistas. Eso nos llevó a las conclusiones principalmente del primer sínodo, de la asamblea de apertura del sínodo, y pudimos ver ahí que habían varias líneas de acción. Entonces, por eso que pedí la palabra más que nada, era que hay una visibilización del problema del clericalismo. Hay mucho laicado que hoy día está en las comunidades de base, que tiene una cultura que está de acuerdo con este clericalismo, no visibiliza que hay clericalismo, está acostumbrado a una estructura no horizontal, patriarcal, tremendamente jerarquizada, en que el sacerdote el que define lo que hay que hacer sin mayor participación de los laicos. Entonces creemos que la primera función nuestra es justamente visibilizar esto. La segunda es fortalecer las comunidades de base, y hemos estado trabajando en parroquia. Hoy día nosotros tenemos una red de laicos y laicas de Chile, la cual va un poquitito más al sur de lo que decía Ana María, va hasta Punta Arenas,
Punta Arenas en nuestro extremo sur y estamos en Iquique por el norte. Y una de las funciones es justamente fortalecer nuestros territorios y fortalecer las comunidades de base. Y además este fortalecimiento se da con la otra línea que es la formación. Entonces creemos que estos son los tres elementos que nos van a permitir visibilizar lo que pasa en la iglesia. Segundo, fortalecer la comunidad de base, y tercero, formar. Pero hay un cuarto punto, por eso que pedí la palabra, que el cambio estructural de la iglesia, creemos que no lo podemos hacer países o comunidades de países o territorios dentro de los países solos. Y aprovechando que aquí hay muchos latinoamericanos, la mayoría somos latinoamericanos, yo creo que hay que promover la formación o una confederación o una asociación o lo que sea de laicos a nivel Latinoamérica para promover estos cambios. No los vamos a lograr solos. ¿Sí? Ustedes, cuando Ana María decía que en el episcopado chileno hay una fuerte acción con los laicos, eso no es cierto. Eso no ha ocurrido. La conferencia episcopal chilena está totalmente alejada del discurso de Francisco. Yo creo que le he comentado con toda la gente de la red lo que piensa Francisco de la reforma que plantearon todos los charlistas que estaban durante el curso del sínodo, es como si estuviéramos hablando japonés para los chilenos. Eso realmente es algo que aquí está totalmente alejado, no se ha promovido esa reforma que está promoviendo Francisco. Entonces yo creo que es difícil promover un cambio en la iglesia con laicos desagregados y que ese cambio lo hagan justamente los obispos, que no lo han hecho durante todos los años, no lo han promovido, incluso han mantenido y solventado estructuras de poder que han permitido los abusos. Entonces yo quería invitar, María del Pilar tiene mi mail, a todos los que quieran, a que sumemos fuerza y podamos conformar una agrupación de laicos tendiente a hacer una modificación de la estructura de la iglesia, pero desde dentro de la iglesia. Nosotros no somos francotiradores, no queremos hacer otra iglesia, sino que queremos encontrar otra forma de ser iglesia, una forma de ser iglesia que nos permita ser inclusivos, horizontales, participativos, no excluir a nadie, con igualdad de género, etc. Eso, muchas gracias. Okay. Gracias, Augusto. Las ganas de reunirse y de asociarse, eso es libre, nadie, o sea, cada uno, las propuestas dentro de nuestra misma iglesia son muchas y la verdad que cada uno también escoge a dónde quiere participar y cómo quiere participar. O sea que yo tampoco me voy a poner en un plano ni de promover ni de despromover, o sea, aquí expresamos y mostramos y cada uno escoge si quiere o no quiere participar, eso es libre. Por eso lo estamos haciendo, este espacio también es un espacio de intercambio, de conocimiento y también de respeto de distintos caminos, porque hay distintas visiones donde queremos realmente caminar juntos. Tiene la palabra Ronald Rivero. Vale, saludos desde Santiago de Compostela, aquí en España. Ante todo, felicitaciones por todo este gran trabajo que ha hecho el Boston College. Y quería hacer referencia en cuanto a la eclesiología en Uruguay. Cuando yo siempre pienso en la iglesia de Uruguay, se me viene a la mente primeramente Juan Luis II. Y también últimamente con los documentos que ha facilitado el Boston College y todas las participaciones, he visto, no sé si erradamente, que se tiende como a ver en la eclesiología latinoamericana como una división en la cual el Cono Sur tiene una teología más propia, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que es la teología del pueblo, y que aparentemente se diferencia de lo que es la teología de la liberación. Y hay otros documentos, otras opiniones en que he visto que generaliza las dos, tomando en cuenta el término teología latinoamericana. A mí me gustaría saber, desde la experiencia de la iglesia en Uruguay, cómo se percibe esa teología, si
si es verdad que la teología del Cono Sur es tan distinta al quehacer teológico de quizás el resto de Latinoamérica, si hay se puede desvincular la teología del pueblo con la teología de la liberación, si es posible tener alguna orientación en ese respecto, se lo agradecería. Gracias. Gracias, Ronald. Tiene la palabra Juan Montoya y ya vamos cerrando los espacios de intercambio para ir dando la última ronda a Ana María y después abrir a María Cristina. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la intervención, querida Ana María. Muchísimas gracias por esta nutrición, esta información. Quiero empezar acotando un poco. Yo hablo desde Ecuador, en representación de muchísimos laicos acá en el Ecuador, que normalmente nosotros quisimos aumentar la agrupación laica, pero lastimosamente, como lo decía Hugo, ¿sí? También acá en Ecuador se nota una cierta división en el cual yo quiero partir con el hecho de la iniciación del Vaticano II. Fue una iniciativa en la que se llega al ecumenismo, ¿sí? Y lastimosamente la Iglesia Católica acá en el Ecuador está un poquito restringida, en el que no da paso, no da lugar, se sigue todavía viendo un cierre hermético, ¿sí? Por temor a que los evangélicos o los hermanos separados puedan terminar encerrando al mundo católico, porque supuestamente no se está preparado para un ecumenismo. Y en parte de ese sínodo yo lo veo con un poco de tristeza, porque debería el pastor, ¿sí? Debería el pastor, en este caso de la Iglesia Católica, hacer un llamado muy, muy efusivo a todos los grupos pastorales que conforman las parroquias, para que esto pase a un nivel un poquito más superior y que el laico tenga o laico se sienta comprometido hacia la Iglesia para poder servir. La parte sinodal es muy linda, es muy explícita y en ese ámbito, lastimosamente, nuestros pastores católicos están un poquito quedados en esa parte. Mientras que esa recesión siga siendo cerrada, este proceso sinodal hacia la parte laica, a lo menos hablo por la cuestión ecuatoriana de mi país, nosotros vamos a seguir estando en un pomo en el cual nadie podrá abrir esa tapa, ¿sí? Ese es mi punto de vista como acotación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También recuerden que en todo este proceso lo importante es primero el amor a Jesús que nos une, o sea que queremos seguir su evangelio, el amor fraterno entre nosotros y por eso también la mirada de misericordia y de ayudarnos a caminar juntos, y que requiere una conversión, como dice nuestro Papa, y la conversión cada uno de nosotros tenemos que hacerla. Cuando nosotros decimos que algo no está funcionando, no funcionó bien, también nosotros estamos dentro de estas estructuras. Entonces también nosotros somos parte de esta realidad. Entonces, por eso creo que una mirada que nos puede ayudar y que todo este tiempo y desde que hicimos el curso y también escuchando lo que ustedes están diciendo, lo que otros también han aportado y han colaborado y dicho en los distintos momentos, es que todos construimos la iglesia, que todos queremos cambiar, o sea, hacerla más semejante a Jesús, ¿no? O sea, entonces, desde esa mirada es donde nosotros tenemos que caminar, no solamente una mirada desde acusaciones de que entonces uno es más, el otro es menos, uno es más pecador, el otro es menos pecador,
no es tampoco en este espacio un espacio para señalarnos entre qué es mejor la vida laical que la o que, no sé, o sea, yo quiero resaltar esto porque no quiere decir, no quiero tampoco decir con esto que nos estamos alejando de este espíritu, sino que lo quiero recordar porque justamente en este espíritu es que podemos cambiar, o sea, buscando el ser que nuestra iglesia, nuestra estructura eclesial sea más evangélica, o sea, manifieste una manera de amarnos como hermanos y que se comprometa también con la realidad que estamos viviendo, de injusticia, de realidad de pobreza, o sea, una iglesia incisiva. Y eso a cada uno de nosotros nos corresponde revisarnos interiormente. Y para responder a esta pregunta le damos la palabra a Ana María y después a María Cristina, que también nos va a ayudar a responder las preguntas que están escritas en el chat. ¿Tienes la palabra ahora, Ana María? Con relación a las tres presentaciones, primero les agradezco perdón, perdí el nombre del compañero de Chile, que participó y creo que complementó bien. Augusto Fuentes. Augusto, me parece que sí fue una experiencia importante. Lo que decía también, había una experiencia en Chile. Las experiencias de cada país son distintas y en ese sentido enfoco un poco con la pregunta que hacían desde Compostela. Y de alguna manera las líneas de la teología latinoamericana, llamarlo así, es decir, que toma en su momento el tema de la teología de la liberación, que recoge determinadas experiencias muy concretas, puede ser distinta en el caso de la teología del pueblo, porque también nace en Argentina y la experiencia argentina es políticamente distinta. O sea, en Argentina hay un fenómeno que los demás no tenemos, que tiene un peso histórico enorme, que es el peronismo. Y en Argentina este tema del pueblo yo creo que tiene un cariz y una mirada que no se lo ve, es una categoría, una categoría política que no se vive de igual manera en el resto. Entonces yo creo que esa teología del pueblo que nace con Lucio Ojera, y que también Lucio Ojera fue asesor, igual que Gustavo Gutiérrez, igual que Juan Luis II, de estos movimientos de laicos. O sea, todos se nutren de esas experiencias, distintas experiencias. Y como justamente se nutren de las experiencias son diversas. Igual manera, cuando empieza a profundizarse esta experiencia de la teología latinoamericana, van a salir reflexiones sobre cuando el sujeto de esa reflexión son, por ejemplo, las comunidades afro. Entonces está toda la teología afro, las comunidades indígenas, las mujeres, la teología de las mujeres en América Latina, la teología feminista latinoamericana. Entonces, la diferencia, yo diría, decir, lo que ellos dicen, o lo que han dicho, es que en la teología de la liberación se utiliza se utiliza el marxismo. Lo que pasa es con el marxismo, es que cuando se hace el análisis de la realidad, en los movimientos de los años 60 se empezaron a usar, porque era la sociología que imperaba en esa época, categorías analíticas marxistas. Y de ahí pasaron al discurso teológico. Pero del punto de vista ontológico, es decir, todo lo que tiene que ver con el ser, no tiene ningún valor. Es decir, el valor del marxismo solamente tiene en la teología de la liberación, yo diría, un valor epistemológico, ayudar a conocer. Y eso en algunos textos, no en todos, no todos los, o sea, Enrique Dussel, por ejemplo, sin lugar a dudas usa claramente la teología, el marxismo.
Y en ese sentido también contestar, digamos, al tema de la organización, del problema de la relación, sí, con el episcopado, yo creo que tiene también que ver con la historia, y en ese sentido un episcopado formado en el periodo anterior va a ser difícil, y es el que le está creando tanto problema a Francisco. Y con relación al ecumenismo, concretamente, creo que con relación al que me parece que es un tema fundamental, que si bien el concilio había abierto espacios muy importantes, también del ecumenismo que se hablaba en ese momento estaba facilitado por la posición que se tenía en esa época en el Consejo Mundial de Iglesias, como el diálogo que había entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica. Y por eso yo también decía, en el caso de Uruguay, que se facilitó mucho entre las iglesias históricas, protestantes históricas, y las iglesias, la Iglesia Católica. Lo que sucede hoy es un cambio un poco distinto, y el problema ya, es decir, hay ecumenismo por los dos lados, hay un ecumenismo que yo diría ha estado totalmente articulado todo este sector neopentecostal y evangélico y sectores del catolicismo, que son justamente los que se oponen radicalmente a las propuestas de Francisco. Es decir, hay unas posiciones políticas muy claras, una alineación política muy clara de este nuevo tipo de ecumenismo, y una promoción de ese tipo de ecumenismo. Y por otro lado, hay una propuesta que acaba de salir la semana pasada o hace 15 días, donde sacaron un vademecum para los obispos, donde dicen el ecumenismo no es una opción, el ecumenismo es una obligación de los pastores. Ahora, yo sí creo que de todas maneras sí, y lo que yo lamento, yo había tal vez malentendido que con las nuevas nominaciones había un diálogo más fluido en el caso de Chile, pero por lo que dice él, que está en la realidad, allá sabe más que yo, obviamente, sigue siendo difícil. Creo que sí hay una dificultad enorme, y hay que reconocer esa situación de las dificultades que tenemos en el seno de la Iglesia, y durante décadas. Es decir, si bien hubo una época en que se abrió el espacio para los obispos escuchar a los laicos, yo sí creo que hubo unas 3-4 décadas que se hizo todo lo contrario, y eso nos sigue pesando, y eso es lo que tenemos que romper y volver a empezar, y por eso es la reforma de la Iglesia, justamente. Entonces, por otro lado, me parece que la propuesta de que el laicado latinoamericano se reúna, y bueno, que tengamos esa relación más fluida, y no sé a dónde se pueda llegar, es importante, porque eso también puede ser una forma de presión para que los obispos, bueno, piensen un poco más y escuchen al laicado, porque si necesitamos que se escuche al laicado. Muchas gracias, Ana María. Tiene la palabra María Cristina Hinojens Sanz. Buenas tardes a todos. En realidad lo que hemos hecho esta tarde ha sido un ejercicio de recuperar muchísimas ideas que abordamos durante el curso de sínodos y sinodalidad. Es verdad que Ana María nos ha presentado una perspectiva histórica que es muy importante, porque muchas veces creemos que en la Iglesia las ideas o los documentos o las propuestas caen del cielo, y realmente no es así. Llevan un proceso de mucho tiempo que va preparando el camino, el kairos, que diríamos en un término teológico, para que eso pueda llegar a ser, y pueda llegar a ser una realidad que vivamos. Es verdad que estamos en un momento en el que unos querríamos ir más deprisa y otros no tienen ni la más mínima prisa porque esto empiece a funcionar. Pero bueno, esa es la realidad en la que tenemos que vivir y en la que nos estamos moviendo. Es verdad que en este momento los laicos tenemos a nuestro favor que podemos pedir una formación que no la vamos a pedir para nosotros, la vamos a pedir para nosotros en la Iglesia. Y eso a lo mejor no asusta tanto si el planteamiento lo hacemos explicando previamente, porque tenemos que asumir que nos va a tocar a muchos de nosotros
explicar a buena parte del clero y de la jerarquía qué es la sinodalidad. No porque no lo sepan, no porque no lo quieran ver, sino porque muchas veces el miedo al cambio es tan fuerte que uno prefiere hacer como las avestruces, enterrar la cabeza en el suelo y dejar que pase la tormenta. En este momento la tormenta no va a pasar porque ha habido demasiadas tormentas seguidas y en algunos sitios todas a la vez, como si fuese un gran huracán, que es lo que ha afectado a la Iglesia. En esa realidad es donde nos toca estar a nosotros. Tenemos que ser capaces de hacer ver, pero a toda la Iglesia, no solo a una parte, a toda la Iglesia, que el cambio no tiene nada que ver con ser desleal a la Iglesia, ni con ser malos laicos o malos miembros de la Iglesia. El cambio es necesario porque también el cambio es un signo de fidelidad a la propia Iglesia y sobre todo a la propia buena noticia que nos propone el Evangelio. ¿Va a costar? Yo no digo que no. Desde luego no voy a ser de las que voy a dar falsas esperanzas diciendo esto lo conseguiremos enseguida y esto va a ser rápido. No, pero también tenemos que saber y que conocer de alguna manera esos mecanismos que ahora sí que están en funcionamiento, digamos así, en la Iglesia para poder llevar a cabo o por lo menos para poder iniciar el camino sinodal, que no va a ser corto, no va a ser fácil, pero que lo podemos iniciar, aunque nosotros no lleguemos a ver el final. En este momento los obispos tienen más autonomía de la que han tenido en muchísimos años, y yo diría que siglos, para no tener que estar mirando a Roma y esperando a que el Papa les diga adelante, eso se puede hacer. Francisco ya ha dicho bastantes cosas y sigue diciendo bastantes cosas. Ahora es nuestro momento para que con buenas maneras, con buenas formas y con buenos argumentos sepamos plantear a toda la Iglesia que es posible un cambio. ¿Que va a costar? Es cierto. ¿Que tenemos una jerarquía formada de una determinada manera? Es cierto. ¿Que tenemos un clero formado de una determinada manera? Es cierto. Y quizá uno de los primeros pasos para poder cambiar sería tener acceso a los laicos a la formación, y cuando digo formación no me refiero a las clases, me refiero a lo que es el tiempo de formación en los seminarios, porque si no cambiamos eso será muy difícil de romper ese círculo vicioso. No hablo ni desde la desesperación ni desde... no, hablo desde la realidad que constato en la vida religiosa y eclesial de mi país, que sabéis que yo vivo en España. Es lo que hay, es lo que veo en España, pero es lo que veo en Europa. Y para mí muchas veces, y lo he comentado con amigos que también han participado en el curso, yo envidio muchas veces el potencial laical que hay en Hispanoamérica, porque aquí en España y en Europa el laicado está absoluta y totalmente dormido. Absoluta y totalmente dormido. Eso va a ser, por lo menos por aquí, por esta parte del mundo, lo que más va a costar mover. Y si eso no se mueve, el resto va a ser muy difícil. Pero no hay que desesperarse ni ver un horizonte negro, es lo que hay. La historia nos demuestra que en otros momentos se han podido hacer muchísimas cosas con un futuro que se veía peor. Y yo creo que en este momento tenemos elementos más que suficientes para poder iniciar ese camino sinodal al que nos invita Francisco. Tenemos los elementos, tenemos la fuerza y tenemos la convicción. Yo creo que es cuestión de decir, vamos a ponernos en marcha y vamos a enseñarles a otros cómo se camina por ese camino sinodal. Y no va a pasar nada porque cambien las tornas que decimos por aquí, porque cambien los papeles, y en lugar de ser nosotros los que sigamos, seamos nosotros los que iniciemos el camino, aunque luego eso sí sepamos que en el camino sinodal tendremos que ir todos al mismo paso para que sea verdad. Yo os animaría a que nadie desespere porque estas cosas no son para desesperarse. Nos gustaría que hubiera una velocidad ya, digamos, de crucero establecida y que esto se empezase a ver, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Y creo que entre todos podemos ir consiguiendo algo, aunque no sepamos exactamente
o mejor dicho, aunque sepamos exactamente que nosotros no lo vamos a ver. Pero la fuerza de la Iglesia está ahí. Ana María nos ha demostrado que en la historia se ha hecho muchas veces, se ha podido vivir, se ha podido avanzar, y luego es verdad que las épocas de retroceso son fuertes, pero si una vez se pudo con ellas, se puede volver a intentar otra vez. Yo animaría sobre todo a que no se establecieran facciones en contra ni nada de esto, porque eso lo único que hace es debilitar el propio proceso, sino que busquemos una manera de que nuestra voz se escuche, porque nuestra voz es la voz de la Iglesia también, y es tan necesaria como la de cualquier otro miembro de la Iglesia. Entonces yo os animaría a seguir y sobre todo a que participéis en estos encuentros, porque yo creo que entre todos nos podemos ayudar, animar y sobre todo pueden surgir muy buenas ideas. Y creo que es un buen momento para que eso pase. Muchas gracias, María Cristina. Por eso mismo es que nos estamos reuniendo y continuamos con estos espacios, porque de aquí mismo vamos viendo por dónde el Espíritu nos va guiando. Ana María, ¿quieres decir alguna palabra final ya para cerrar el encuentro y para invitarlo al próximo lunes que tenemos otro encuentro? ¿Quieres decirnos algo, Ana María? No, muchas gracias, les agradezco muchísimo a esta participación y este comentario último de María Cristina, me parece que es muy potente, muy poderoso, y creo que no sé si tal vez se malinterpretó lo que dijo el compañero de Chile, no es llamar a sino es justamente llamar a que este proceso de unificación del laicado, yo creo que sí es necesario, así como los obispos tienen sus propias organizaciones, es importante que el laicado recobre un espacio de encuentro y de intercambio, y de formación y de dar su voz y de participar. O sea, me parece que era en ese sentido que lo estaba proponiendo, me parece válido. Ahora, evidentemente aquí somos muchos, de experiencias muy diversas, y que es justamente desde todas las posiciones en las que estamos en la vida de la Iglesia que tenemos que tratar de hacer esas transformaciones y esos cambios, seguir caminando. O sea, muchísimas gracias por todo y espero que continúen y que la próxima reunión siga siendo fructífera. Muchísimas gracias, Ana María, y gracias por tu tiempo, porque yo sé que tu tiempo es muy precioso, el tiempo de cada uno, y de cada una, y de este espacio, el estar aquí, el compartir, el escucharnos, especialmente la actitud esta de escucharnos, y a veces lo que nos falta es tiempo realmente, porque cada uno de nosotros también tenemos actividades. Es muy bueno. Gracias, Ana María, por tus buenas palabras, por estas experiencias que para mí este encuentro nos ha ayudado muchísimo a poner bases históricas, con una persona que ha hecho muchos años de investigación, que tiene muchos libros y que tiene también un trabajo muy grande que es también muy importante para nuestra Iglesia y para todo este proceso que estamos viviendo. También le damos gracias a María Cristina, que siempre nos acompaña también, nos alienta desde España, y eso es también un signo, ¿no? O sea, como en este camino, desde el inicio que estamos haciendo estos encuentros, la Iglesia latinoamericana con la Iglesia española, bueno, vamos de la mano, parecería, porque gracias también al aporte de teólogos de españoles también han sido muy importantes en todo este proceso. María Cristina quiere decirnos algo final y ya invitamos al próximo encuentro. Bueno, yo os diría una cosa, que esto parece un poco de autopublicidad, pero bueno, por lo menos que estéis enterados. Yo calculo que he estado publicando una serie de artículos en la revista Vida Nueva sobre sinodalidad. Esos artículos los vamos a convertir, bueno, yo no, me los va a convertir un amigo mío, en un PDF que será descargable gratuitamente y estará alojado en mi fanpage. Son muy divulgativos, están escritos con un carácter muy divulgativo para que lleguen a todo el mundo. Tratan muchísimas realidades de la sinodalidad en sí, y creo que pueden ser interesantes en tanto en cuanto nos acercan a lo que es la realidad sinodal.
Yo creo que estarán disponibles pues a partir de final de esta semana, una cosa así, y si no estuvieran, bueno, pues vais entrando de vez en cuando y veréis, se descargarán gratuitamente desde un PDF. Han sido previamente publicados en la revista Vida Nueva, que si queréis buscarlos allí están en la web de la revista Vida Nueva. En la sección de Tribuna ponéis Vida Nueva, Tribuna, mi nombre y os saldrán todos. Y bueno, que los tenéis a vuestra disposición porque creo que es un servicio para poder cada vez, digamos, ir extendiendo más lo que es la idea realmente de la sinodalidad, y creo que os pueden servir. Muchas gracias, María Cristina, y vamos a... El 25 de enero, en el mismo horario, el tema va a ser Ministerios Femeninos en la Iglesia a la luz de Spiritus Domini, y nos va a acompañar la doctora Carmen Peña, que es canonista, y también María Cristina, hablando sobre justamente los ministerios femeninos de la Iglesia de la luz de Spiritus Domini. Entonces, invitación, ya le llegó el correo cuando le envié la invitación de hoy, y seguiremos anunciando para vernos en el encuentro próximo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que pasen muy bien, un gusto estar con ustedes.